Bien, muchas gracias Maggie por esta puesta a punto de información. Ahora cambiamos de tema y nos metemos en nuestra primera entrevista de esta mañana. Residentes y funcionarios de los hogares de larga estadía van a ser los primeros en recibir las dosis de la vacuna contra el COVID-19 luego del personal de la salud, es decir, están en una segunda etapa de prioridad. Para conocer justamente cómo va a ser el plan de vacunación en estos establecimientos, es que recibimos vía Zoom esta mañana al vocero de la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor, Juan Sparkov. Buenos días, gracias por este contacto con Arriba Gente. Buenos días Lorena, buenos días Verónica, gracias a ustedes por el contacto. Y también incluir a los directores técnicos médicos, por supuesto, y a los propietarios de los residenciales. Bien. Todos estarían dentro del listado. La semana pasada tuvieron una reunión virtual con las autoridades justamente para hablar de este plan de vacunación. ¿Cómo va a comenzar? ¿Qué se informó en esa reunión? Es verdad, el día viernes nos tocó a nosotros, a la hora 10, estuvimos durante 2 horas reunidos con la señora subdirectora de salud, la doctora Luján Giudici, en donde nos impartió directivas concretas de lo que vamos a recibir en el correr de esta semana, día miércoles o jueves probablemente. Los directores técnicos vamos a recibir un manual completo de cómo va a ser el sistema de vacunación, cómo van a ser las explicaciones técnicas que nosotros deberemos dar a todos los funcionarios y a todos los residentes para dar el consentimiento de vacunación, porque esto no es obligatorio, lo tienen que dar al consentimiento, tienen que firmar un consentimiento informado, tenemos que tener un listado de todos los residentes, funcionarios y todos los que se van a vacunar en el residencial, tenerlo al día hasta el momento de la vacunación. Y bueno, recién el jueves sabremos detalles de cómo se va a comenzar y por qué lado se va a comenzar. Sabemos sí que primero va a ser todo el personal de la salud a nivel nacional y en segundo lugar estamos nosotros con un circuito similar al que se usa en estos momentos en invierno con la vacuna para la gripe. Lo único que cambia es un poco la logística, con 60 móviles que van a salir a la vez para tratar de vacunar a toda la población de residenciales y a todos los residenciales que están en el registro único del Ministerio de Salud Pública y que cumplieron con el listado y con el consentimiento informado. Sparkov, usted justamente estaba hablando de ese consentimiento que es muy importante y puede hacer la diferencia. Ustedes decían que tienen que asesorar tanto al personal, funcionarios de los residenciales, como también a quienes allí están viviendo en estos centros de larga estadía. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si deciden no vacunarse? ¿Qué pasa si son muchos? ¿Hay alguna medida, hay algún consejo que se les haya dado desde el MSP? Porque todos sabemos que la importancia en este tipo de medidas radica en la mayor cantidad de vacunación posible, pero al no ser obligatorio, ahí hay un tema bastante delicado. Sí, el tema es el siguiente, ya de por sí tenemos una limitante para vacunar y son aquellos residentes o funcionarios que puedan estar cursando una enfermedad aguda con fiebre o aquellos residentes que ya han padecido la enfermedad y están dentro de un periodo de los 90 días de haberla padecido o aquellos residentes con enfermedades terminales en donde el director técnico, en conjunto con su médico de cabecera, va a proceder a decidir si está en condiciones o no de vacunarse. Lo que más se nos indicó fue el hecho de ser lo más concreto posible y lo más seguro posible para no desperdiciar dosis. Ya las dosis van a salir desde la central con un número de cédula de identidad, con un destino específico a cada residente o a cada funcionario. Nosotros tenemos que convocar también a los funcionarios que están fuera de turno para que concurran el día y la hora que nos corresponde vacunación. Y va a ser en doble turno, en la mañana y en la tarde, durante 2 días. Pero como no es obligatoria, no podemos obligar absolutamente a nadie a vacunar. Simplemente asesorarlos y pedirlo, como dijo el señor ministro de Salud Pública, Salinas, esto es una obligación ética y moral de hacerlo por el bien de los demás. Y en eso nos vamos a basar. ¿Se habló de qué vacuna específica se va a dar en el marco de los residenciales? Hay 2 confirmadas, porque también el consentimiento supongo que puede estar vinculado a qué vacuna se va a recibir. Sí, se nos dijo concretamente que va a ser la vacuna Pfizer. A los 21 días nosotros vamos a tener
la segunda inoculación. Después, bueno, no sabemos si serán 7 días o 10 días en donde se culminaría directamente la posibilidad de que la persona que reciba la vacuna ya tenga la inmunidad. En estos momentos se está hablando en Europa, en algunos países, de que la vacuna de Pfizer puede ser necesaria una tercera dosis. Eso recién se está viendo, pero creo que a lo largo de todo un mes el residente o el funcionario va a poder decir que está inmunizándose, o sea, desarrollando anticuerpos para el COVID. Igual esto no termina acá, nosotros recalcamos que esto recién empieza, tanto los residentes como los funcionarios como las visitas van a seguir en el mismo sistema, en el mismo ritmo que hasta el momento. Tenemos muchos meses por delante para poder lograr que toda la población esté vacunada y recién ahí poder cambiar las directivas desde el Ministerio de Salud Pública, que en estos momentos es visitas 0, y en aquellos casos en que sea necesario la visita, con todos los controles del equipo de protección personal, y a los funcionarios extremar las medidas de higiene con tapabocas, máscaras, alcohol en gel, y todo como si fuera un día normal para nosotros desde que comenzó todo esto. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para entregar estos datos, esta suerte de censo al Ministerio de Salud Pública? Esto es online, es minuto a minuto. Pero hay un plazo que se debe cerrar, ¿no? Si tenemos una alta o una baja, la tenemos que escribir automáticamente online con una clave que se nos da. Solo los directores técnicos estamos autorizados a ingresar, y la lista está minuto a minuto puesta en una plataforma del Ministerio de Salud Pública. Pero hay una fecha de cierre justamente para acondicionar la cantidad de dosis que van a ser distribuidas. Usted mismo mencionaba, ¿no? Son dosis que una vez que se les saca del menos 70 grados tienen 5 días de duración. Y bueno, por eso supongo que se quiere acotar mucho para justamente no desperdiciar ninguna dosis. ¿Hay una fecha de cierre de esa lista? Lo que se nos dijo es que 48 horas antes de salir a vacunar nosotros vamos a tener un aviso que nos va a tocar tal día a tal hora para que nosotros nos organicemos. Tenemos que tener a todos los residentes en condiciones, con ropa liviana, fácil de levantar la manga, y creo que hasta 48 horas antes el listado tiene que estar actualizado permanentemente. Por lo menos esa es la fecha que tenemos. No sabemos si minutos más o minutos menos, pero 48 horas antes se nos va a avisar que están viniendo exactamente a qué día y a qué hora. ¿Hasta ahora cuántas personas integran esa lista? ¿A qué le llama cuántas personas? ¿Cuántas personas van a vacunarse en la órbita de los residenciales según esta lista unificada que se está creando? No tenemos todavía el número exacto porque esto es un listado que está manejando el Ministerio de Salud Pública. Nosotros en ADERAMA somos 180 residenciales que ya están todos informados, los mantenemos permanentemente en línea, actualizados por parte de los 4 médicos que asesoramos a la asociación, pero el número exacto lo sabe cada uno de los residenciales y el número exacto lo va a tener el Ministerio de Salud Pública, pero a ciencia cierta nosotros no tenemos esa noticia. Sparkov, uno de los temas que podría llegar a ser una duda entre tanto familiares de personas internadas como también quienes lo están o funcionarios es la posibilidad de los efectos secundarios eventuales que podría haber en la vacunación. Quizás es una buena oportunidad de que nos cuente cuál es el plan que está armado justamente para atender estos casos, si los hubiera, para que también sea un factor más a la hora de decidir ese consentimiento que es tan importante a la hora de la campaña de vacunación. Bueno, la lista de efectos secundarios la tenemos todos conocidas. Es más, va a venir el miércoles o jueves en ese correo que se nos va a impartir por parte del Ministerio de Salud Pública, y ante la menor posibilidad de presentar uno de esos síntomas, los residentes o los funcionarios, nosotros desde el 13 de marzo tenemos un prestador de salud que nos está controlando permanentemente los residenciales. Está yendo con cierta frecuencia determinada de acuerdo al residencial. Tenemos un número de contacto por parte del propietario o director técnico del residencial con línea directa para el médico de cabecera de ese equipo que está yendo a controlarnos, y las directivas del Ministerio de Salud Pública son que ante la menor sintomatología nos convocamos directamente vía telefónica con ese prestador
y las medidas las tendrán que impartir ellos como médicos de cabecera en ese momento de ese residencial. Por supuesto que el médico también valorará, el médico director técnico, en el caso de que esté presente, valorará la gravedad o no de los síntomas. Y bueno, el listado de sintomatología, de efectos secundarios la tenemos. Y mientras esté el equipo vacunador en el residencial, puede haber alguna sintomatología del minuto que también la va a resolver el médico que está al frente de ese equipo, que va a estar formado por 5 personas. Así que mientras se estén vacunando, ya estamos viendo los efectos secundarios en el momento, y si no, tenemos 2 o 3 días para estar pendientes de fiebre o algún efecto alérgico que le pueda provocar, y ahí convocar al médico del prestador que nos corresponde. Bien, muchísimas gracias por estos minutos en diálogo con Arriba Gente. Gracias a ustedes y a las órdenes. Y Verónica, el apellido mío es Sparkov. Tú habías dicho Zaparkov hoy. Mil disculpas. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la aclaración también. Cerramos entonces por aquí la entrevista con el vocero de la Asociación de Residentes del Adulto Mayor, Juan Sparkov.